Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma sencilla, de una forma clara, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante, el cual es el juicio de amparo a la luz del Poder Judicial de la Federación. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Síganos porque vamos a continuar con este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del juicio de amparo visto bajo la óptica del Poder Judicial de la Federación. Para ello he invitado a una serie de abogados destacados, muy destacados. Tenemos aquí incluso una autoridad, un magistrado, un tribunal colegiado, el cual le agradezco mucho el que se encuentre aquí presente. Y bueno, son abogados postulantes, autoridades de la más alta talla que se pueda dar, son honorables totalmente. Insisto, les doy las gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, el día de hoy nos acompaña, primero que nada, el don Juan Antonio Negrete Zaragoza, que es presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bienvenido aquí al programa. De igual forma, nos acompaña aquí el licenciado Gonzalo Covarrubia Cepeda, que es abogado constitucionalista. Bienvenido aquí al programa. Buenas noches, Héctor. Bien, y tenemos aquí al magistrado Fernando Rangel Ramírez, que es magistrado del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Bienvenido, y me gustaría dar un poquito aquí lectura a su currículum, porque yo no sé a qué hora usted duerma, pero lamentablemente veo que tiene muchas cosas y de verdad nos honra con su presencia aquí en el programa. Bueno, para ello el magistrado es el magistrado Rangel Ramírez Fernando. Él tuvo una formación académica, primero que nada estuvo su licenciatura en la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto fue en el año de 1989 a 1993. Como experiencia profesional ha cursado diversas especialidades, diplomados y cursos, entre los que destacan especialización judicial impartido por el entonces Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito impartido por el Instituto de la Judicatura Federal, maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Tepantlato, programa de estudios avanzados en Derecho Procesal Civil Iberoamericano, impartido por el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Participó en la delegación de juzgadores federales mexicanos que asistió al coloquio judicial sobre la aplicación interna de normas internacionales de derechos humanos, organizado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado los días 1 al 3 de septiembre del año 2008 en Panamá. Es miembro también de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Asociación Civil, en donde se ha desempeñado como director de Relaciones, Organización, Finanzas, subdirector general, y actualmente es director general por cuanto hace a la tercera región, que comprende la Ciudad de México. Desde el año de 2015 es coordinador de magistrados de tribunales colegiados en materia civil del Primer Circuito. De igual forma, es un currículum un poco extenso, pero habla bien de quién nos acompaña aquí en el programa, ¿no?
En el año del 2009 se desempeñó como coordinador general de jueces de distrito en el primer circuito. En los años 2009 a octubre del año 2011 se desempeñó como coordinador de jueces de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Fue miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal desde febrero del 2010 a febrero del 2014. En noviembre del año 2015 recibió la presea Tepantlato al mérito jurídico. Dentro del Poder Judicial de la Federación ha ocupado los siguientes cargos: oficial judicial y actuario en el Juzgado Segundo de Distrito en materia civil del Distrito Federal, actuario judicial y secretario del Juzgado Noveno de Distrito en materia civil en el Distrito Federal, secretario del 11º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Fue nombrado juez de distrito en julio del año 2002 y ratificado en julio del año 2008. Fue titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia civil en el Distrito Federal hasta finales de octubre del año 2011. Es magistrado actualmente del 11º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito desde el año 2011, en el mes de noviembre, hasta el día de hoy. Experiencia docente: ha sido asesor y profesor de manera virtual y presencial en diversos cursos, talleres y especialidades que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. Ha sido también catedrático en las maestrías de Derecho de Amparo y Derecho Familiar que imparte la Universidad Tepantlato. Ha sido catedrático en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Universidad Ius Semper, en esta última en diversos diplomados y en la maestría de Derecho de Amparo. Bien, pues insisto, no sé a qué hora duerma, señor magistrado, pero pues bueno, nos honra de verdad mucho con su presencia. Estamos de manteles largos. Muchas gracias. Y bueno, pues sí quisiéramos aquí platicar todos acerca de este hermoso que es el juicio de amparo. Es algo que nos llena mucho a nosotros los mexicanos, ¿no? La parte del juicio de amparo. Y bueno, pues sí quisiera yo aquí, primero que nada, preguntarle aquí al licenciado Gonzalo Covarrubias, primero que nada, para usted, ¿qué es el juicio de amparo? Bueno, en principio el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad. Por extensión, desde la reforma constitucional del 2011 ya se reconoce dentro del texto constitucional que el juicio de amparo también conlleva a una protección de lo que es el tema de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del juicio de amparo nosotros vamos a buscar la tutela tanto del texto constitucional como de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y con ello la salvaguarda de los derechos humanos y sus garantías que se encuentran consagradas para su protección. Bien. Ahora, ¿cuáles serían las vías en que se tramita el juicio de amparo o algunos de los principios que lo rigen como tal? Bueno, las vías del juicio de amparo son amparo indirecto, que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, y el amparo indirecto, que procede en todos los demás casos previa satisfacción de requisitos legales para su procedencia. Sería directo e indirecto. Directo e indirecto. La que más conocemos es la vía indirecta porque es a la que más recurrimos tan solo cuando estamos siendo objeto de un arresto administrativo, por ejemplo. Okay. O cuando hay una persona que está en peligro de que su libertad personal se vea atacada por algún acto de autoridad. O sea, es el que más se conoce, pero también tenemos la vía directa, que yo creo que también es una de las vías más técnicas del amparo que existe. Bien. En cuanto a principios, bueno, existen muchísimos, aunque no sé si aquí el señor magistrado nos... Yo quisiera escuchar aquí al señor magistrado. De igual forma, para usted, ¿qué es el juicio de amparo? ¿Cuáles serían los tipos de vía? ¿Y por qué se les llama así? Porque también muchos de los televidentes seguramente dicen, bueno, ¿y por qué indirecto y directo y esta parte? ¿No? Okay. Digo, seguro tiene alguna cuestión histórica como tal. Claro. Y bueno, ¿cuáles serían los principios que lo rigen? Nada más vamos a una pequeña pausa comercial porque se nos está agotando este bloque y entramos de lleno con usted. Claro. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este siguiente bloque y bueno, se quedaron algunas preguntas en el aire. Yo le pediría aquí al magistrado si nos puede contestar qué es el juicio de amparo para usted, los tipos diferentes que existen, los principios rectores y bueno, ¿cuál sería la finalidad propiamente del amparo? Claro.
Pues muchas gracias antes que nada por la oportunidad de estar aquí en contrario. compañía en esta plática tan agradable, en este programa tan visto. El juicio de amparo es un procedimiento judicial antes que nada, incluso eso responde a uno de los principios fundamentales que lo rigen, que es el principio de prosecución judicial, esto es, se inicia por vía de acción judicial y conoce de él un tribunal o juzgado de este juicio de amparo. En consonancia ya con la teoría interamericana de los derechos humanos y a partir de la reforma constitucional de 2011 y además también del juicio de amparo de 2011, tenemos ahora que yo ya no veo ese divorcio que existía antes entre la doctrina y la práctica, en donde había el debate de si el juicio de amparo era un juicio o un recurso. Realmente el juicio de amparo, si lo entendemos como un procedimiento rector de la constitucionalidad de los actos de la autoridad, a fin de que no se violen los derechos o salvaguardar o reparar las violaciones a los derechos fundamentales de los gobernados, se tiene que el juicio de amparo es propiamente un medio extraordinario de defensa, que realmente tiene la finalidad de resguardar, de restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental que se estime violado. Y no nos vamos a meter en teoría de si es correcto hablar de derecho fundamental o de derecho humano o de derecho constitucional. Vamos, eso realmente para mí no tendría mayor sentido entrar en ese debate. Lo que sí es importante señalar entonces es que es un medio de defensa extraordinario, que no está alejado de cómo funcionan finalmente los recursos. Tan es así que no hace mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para efecto de la justicia oral, en materia civil y mercantil, en donde no hay recursos ordinarios que se deban promover en contra de las resoluciones judiciales, dice que eso no es violatorio del Pacto de San José, porque finalmente lo que el Pacto de San José, al establecer la teoría del recurso sencillo y eficaz del que debe gozar todo gobernado, es que cuente con un instrumento que proteja sus derechos y que pueda anular el acto que le esté siendo perjudicial. Y ya se estableció jurisprudencialmente en México que ese medio de defensa puede ser válidamente el juicio de amparo, porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos no establece que se fije en la ley un recurso propiamente dicho. Lo que establece es que haya un medio de control de esos derechos que satisfaga la finalidad del gobernado de que no se violen sus derechos fundamentales. Entonces el juicio de amparo cumple con todas esas expectativas. Ahora, en cuanto a la historia, ¿por qué directo y por qué indirecto? Es pertinente señalar que en la vigente ley de amparo, que abrogó la anterior de 1936, en esta nueva legislación es la primera vez que el legislador establece ya como denominación oficial o legal del juicio de amparo las vías directa e indirecta. Y eso tiene un origen muy simpático porque hace algunos ayeres, cuando no existían los tribunales colegiados de circuito y que además existía el recurso de revisión oficiosa, esto es que el juez de distrito emitía su sentencia y sin necesidad de que alguien la impugnara, el juez de distrito la mandaba directamente a la Suprema Corte. Y en aquel entonces, además, en lo que ahora conocemos como amparo directo, la demanda se presentaba precisamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, coloquialmente, el foro comenzó a llamar al amparo directo aquel cuya demanda se presentaba directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser asuntos de su competencia, y amparo indirecto a aquel asunto que correspondía a su conocimiento inicialmente en una primera instancia al juez de distrito y que finalmente de forma oficiosa terminaba llegando a la Suprema Corte de Justicia. Entonces fue amparo indirecto, y amparo indirecto porque finalmente iba a conocer aún de manera indirecta la Suprema Corte de Justicia en última instancia. Entonces son algunos... Hay algunas cuestiones ahí muy chistosas, digamos, de forma en la jerga, digamos, jurídica. Yo también recuerdo los expedientes, ¿no?, de primera instancia, que a los tocas, que son los recursos de apelación, o es el que le toca, por eso se le llama, porque es el que le toca. Es el que le tocaba en la segunda instancia. En la segunda instancia. Y bueno, ya se quedó esa parte. Mucha gente que todavía está estudiando apenas, o que tiene apenas contacto con estos términos como tal, dice, bueno, ¿y por qué toca? ¿No toca? Claro. ¿Qué tocó? ¿O qué auto de qué? O creen que es un vehículo el auto y demás. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, todo tiene un porqué. Entonces, qué bueno que lo explicó aquí. Y bueno, pues viendo... En cuanto a los principios, perdón, en cuanto a los principios, hay uno que es fundamental, que es el principio de instancia de parte agraviada. No se entendería el juicio de amparo sin el principio de instancia de parte agraviada, porque al ser una acción constitucional no procede de oficio. Esto es, ningún juez o tribunal de amparo
van a iniciar oficiosamente una causa. Claro. Necesariamente tiene que haber alguien que lo promueva, aún en representación o en ausencia del quejoso. Cuenta la leyenda de Amparo que aquel juez que concedió la suspensión a una persona que iba con el pelotón de fusilamiento, escuchó que esta persona pidió amparo o exclamó algo esta persona condenada a muerte, y el juez del distrito lo quiso interpretar en el sentido de que estaba pidiendo el amparo y cogió cualquier pedazo de papel que se encontró y ahí le concedió en ese momento la suspensión. Pero aún así, en ese momento histórico requirió de que alguien solicitara el auxilio de la justicia federal para que se pudiera iniciar el procedimiento. El quejoso o alguien a nombre del mismo. Exactamente, exactamente. Y ahora, ¿por qué razón realmente es que no puede ser para todos como tal? O sea, ¿por qué tengo yo que o sea, si hay una norma que yo sé que es inconstitucional, pero solo si yo lo llevo a cabo va a estar no va a estar dentro de mi esfera jurídica, pero solo si lo pido como tal, ¿no? Pero realmente no sería bueno innovar y decir, bueno, ya vimos que esta norma como tal no es constitucional o es inconstitucional como tal, ¿por qué no lo hacemos expansivo a todos como tal? Yo no sé esta parte cuál sea su pensar o cuál sea el pensar aquí de todos los panelistas, porque a lo mejor podemos, ahorita que se están dando tantos cambios en tantas materias, tantas regulaciones, ¿por qué no innovar también? Yo creo que esto obedece y ha sido un tema histórico desde los inicios de Amparo en la Constitución de Yucatán, en donde incluso se estableció la famosa fórmula Otero. Para efectos de esta nueva legislación de amparo, mucho se discutió respecto de si debía o no prevalecer esta fórmula para efectos del juicio de amparo, y finalmente el legislador optó por conservarla. El erga omnes, como no acepta todavía el erga omnes, que es un amparo con efectos generales. Masivos, como tal. Se introduce a través de la Constitución de la Reforma de 2011 y que registra el legislador en la nueva legislación de amparo la llamada Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que es un procedimiento que emana de la jurisprudencia sustentada precisamente en juicios de amparo. Y es todo un procedimiento encaminado a que no sea cualquier tribunal federal, aún de amparo, pero que no sea un tribunal, el criterio de un solo tribunal, el que por virtud de ello se haga un amparo con efectos generales que desaparezca o derogue los efectos de una norma jurídica, sino que tiene que ser en todo caso todo un procedimiento a través del cual la Corte va a validar ese pronunciamiento, y la Corte en su caso va a darle oportunidad al legislador para que componga la norma que adolece de temas de constitucionalidad. Si no lo hace en determinados precedentes, entonces si se juntan los 5 precedentes que están previstos en la propia ley de amparo, vendrá la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esto es, aun y cuando la norma siga escrita en el texto legal, ya no va a tener efecto alguno. Bien. O se tendría que interpretar en los términos que la Suprema Corte estableciera, siendo así la reserva para el alto tribunal y solo para la Suprema Corte quien establezca esta declaratoria general, y no en cualquier tribunal de amparo. Bien. Ese sería un principio rector, digamos. Así es. Otro de los principios rectores, ¿cuál podría ser? Otro que me apasiona es el principio de definitividad. Definitividad. Okay. Este principio de definitividad comúnmente lo conocemos lisa y llanamente como: antes del amparo tienes que promover todos los recursos que la legislación ordinaria establezca en contra del acto de autoridad. Y es un principio que incluso rige también para los actos que se combaten ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el acto que se va a impugnar ante la Corte Interamericana tiene remedio en la legislación procesal nacional, la Corte Interamericana no va a aceptar ningún caso. Okay. En amparo se establece el mismo principio. Primero se tienen que agotar todas las instancias que establezca la norma ordinaria en contra de ese acto antes de que proceda el amparo. Sin embargo, este principio de definitividad es mucho más que eso, porque hay un principio que establece que el amparo solamente procede contra actos definitivos, y por acto definitivo se entiende aquel que, si se dictó dentro de un procedimiento, el amparo solo va a proceder hasta el final. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, estábamos platicando del principio de definitividad
Yo también le quisiera pedir aquí al licenciado, ya sea el licenciado Gonzalo Covarrubias o al abogado Juan Negrete, su opinión respecto a este principio. No me están dejando solo aquí al magistrado. Aquí. No es eso, simplemente tenemos también que dar el espacio. Bueno, el principio de definitividad ha sido uno de los principios más debatidos y más controvertidos dentro del juicio de amparo, porque muchas personas quisieran ir al amparo de inmediato al momento de que tienen un acto de autoridad en contra. No obstante, también hay que reconocer que si no fuera por este principio de definitividad, los tribunales del Poder Judicial de la Federación estarían saturados, que de por sí ya lo están, especialmente en materias como la penal o administrativa. Ahora bien, yo me atrevo a decir que este principio es necesario porque existen instancias ordinarias que pueden revocar, que pueden modificar o que pueden anular el acto de autoridad del que se duele una parte interesada en el juicio de amparo. Lamentablemente en materia administrativa le llaman recurso de reconfirmación. Bueno, es que en materia administrativa opera de forma distinta. Si yo voy a impugnar un acto de autoridad ante la propia autoridad que emitió el acto, evidentemente lo único que va a hacer es confirmar. Ahora, si es el superior jerárquico, pero estamos hablando de una misma línea de mando, seguramente van a confirmar, pero también existe, por decirlo así, el juicio contencioso administrativo. Hay actos que permiten inclusive la vía de impugnación ordinaria administrativa, eso dependiendo también de las causales del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Yo recuerdo que en materia electoral había ahí un principio que yo sí podía o irme a la parte del proceso, recursos, o irme directo a un amparo. Incluso le llamaban el per saltum, que yo podía irme o a uno o a otro. Sí. No sé si ahí... Aunque también se condiciona, ¿eh? También se condiciona. Ese se condiciona. Y tiene una condición de que si yo promuevo el recurso o el medio ordinario ante el tribunal electoral respectivo, no me alcancen los tiempos para poder tener una resolución dentro de los tiempos que marca la ley para que yo pueda contender tan solo en una jornada electoral. Bien. Pues ahí puedo acudir directamente al tribunal electoral para que... O sea, dependiendo, digamos, que para efecto de los televidentes, sí, dependiendo la materia, es que también tendríamos que considerar exactamente. En el caso del juicio de amparo, a mí me queda claro, hay hipótesis de excepción al principio de definitividad. Un ejemplo, cuando el acto de autoridad no tiene fundamentación. Si no tiene fundamentación, ¿cómo voy a saber qué recurso, qué medio ordinario de defensa prosigue o procede, mejor dicho, en contra de ese acto de autoridad? Otro caso, cuando se afecta la libertad personal fuera de procedimiento, que para efectos prácticos es fuera de procedimiento judicial. Entiéndase cuando arrestan a una persona por la vía administrativa, entiéndase una detención fuera de los ámbitos del Poder Judicial de la Federación. Un tercero extraño a juicio. Cuando hay un tercero extraño a juicio, cuando estamos ante una de las hipótesis de los artículos 16, 19 o 20 en materia penal, que también lo reconoce el artículo 107 constitucional en su fracción 12. Otra hipótesis, cuando el acto de molestia es verbal. Ahora, esto de los terceros extraños a juicios por equiparación, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando una persona no es debidamente emplazada al procedimiento o al proceso respectivo. ¿Y por qué digo procedimiento, proceso respectivo? Porque también ha sido reconocido dentro de las diversas tesis del Poder Judicial de la Federación al tercero extraño en materia administrativa. ¿En qué casos? Cuando no es llamado al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Lo equiparan a la falta de emplazamiento de esta persona a dicho procedimiento, porque derivado de dicho procedimiento seguramente le privaron de una prerrogativa. Bueno, como ustedes pueden ver, según la materia, tienen que ver la parte del principio de definitividad. Ahora, si me permites, Héctor, adelante. Hay algo que también quisiera yo comentar en torno al por qué no puede existir un amparo con efectos generales así de forma muy general o masiva. Porque el amparo regularmente se promueve sobre casos concretos. Bien. Eso también se debe un poco a la doctrina que le dio origen al juicio de amparo. Si nosotros nos remontamos a los tiempos de Manuel Crescencio Rejón, cuando propone sus ideas del amparo al constituyente de Yucatán en 1840, hay una de las cosas que más llaman la atención. Dice, se retoma la idea de Alexis de Tocqueville, pero porque el amparo se debe promover solamente por aquella persona que lo solicita, porque uno de los principios del Poder Judicial es que solamente va a actuar si es instado, si le es pedido. Entonces, va a actuar sobre situaciones meramente concretas. Yo sé que puede haber en un acto de autoridad una aplicación de ley, pero posiblemente también esa aplicación de la ley no necesariamente pueda ser declarada inconstitucional. Bien.
Ahora bien, si es declarada inconstitucional, puede ser que el criterio adoptado por ese juzgador esté errado o sea erróneo. Porque también ha ocurrido que de repente hay leyes que son declaradas inconstitucionales, digamos, en enero, y ya por marzo o abril ya hay otro tribunal que cayó en contradicción, y entonces es ahí donde o un pleno de circuito o la Suprema Corte de Justicia, según sea el caso, van a resolver una contradicción de tesis. O sea, estamos hablando de que es más que digamos clara la hipótesis. que es mejor que no sea con efectos expansivos, porque cada asunto es diferente y sería un traje a la medida. Exactamente, y también como dice el señor magistrado, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el hecho de que sea de competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia le da un poco más de seguridad jurídica a los gobernados, sobre todo porque es el máximo tribunal de la nación quien le va a dar la salida final o la resolución final a este caso concreto. Ahora, el problema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, según mi apreciación, y aquí el magistrado me dirá si estoy equivocado, es de que se requiere de una mayoría calificada para que se pueda generar. Es decir, si el quórum mínimo de 8 ministros tiene una discrepancia de un solo ministro, uno le gana 7. Y eso rompe con el esquema de muchos tribunales constitucionales en el mundo, donde la mayoría simple bastaría para que una norma saliera del sistema jurídico nacional. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, estamos platicando todavía de los principios y estamos platicando de esta parte del principio de definitividad. Veo aquí muy ansioso al magistrado Rangel. Yo sí le pediría si nos puede aportar un poquito más, ¿no? Muchas gracias. Este principio de definitividad en su vertiente de agotar los medios de defensa que existan en contra del acto reclamado, para efectos del artículo 61 de la propia legislación de amparo que regula las causas de improcedencia, lo divide en dos. Para lo que es la justicia civil, por así decirlo, y lo que es la justicia administrativa. Para la justicia administrativa establece, entre otros requisitos, como excepción al principio de definitividad del que comentaba el abogado, que es que el acto reclamado carezca totalmente de fundamentación y motivación. En la misma materia administrativa se establece que para obtener la suspensión del acto reclamado, aunque el quejoso no la solicitare, la legislación que regula este recurso establezca mayores requisitos para obtener la suspensión del acto que la propia ley de amparo. En ese sentido también se da una excepción a este principio de definitividad. En materia civil, el tercero extraño, entendido como en dos vertientes: aquella persona que no es parte en el juicio, pero que resiente una afectación derivada de ese procedimiento, está exento de agotar cualquier recurso en contra del acto de autoridad y puede, en vía de consecuencia, acudir de manera directa al juicio de amparo. Y también el tercero extraño por equiparación, que es aquel que, siendo parte formal en un procedimiento, alega que no fue debidamente llamado a ese asunto. Exacto. Eso está justificado de alguna manera. ¿Por qué? Porque el amparo que en donde se reclama, donde lo reclama un tercero extraño, lleva envuelta la afirmación de violación al principio de garantía de audiencia. Esto es, no tuve oportunidad de defenderme. Si no me pude defender, pues es por lo cual tengo que acudir al juicio de amparo como medio extraordinario de defensa. Esto es, el amparo es una vía extraordinaria, no regulada por la justicia común, claro, que regula las demás controversias. Recientemente en esta legislación lo que se introduce es un principio muy novedoso, como una especie de excepción al principio de definitividad, y esto es, si el acto reclamado admite un recurso, pero la procedencia del recurso está sujeto a una interpretación adicional, esto es, que el gobernado, que no necesariamente tiene obligación de saber derecho, tiene que hacer una serie de razonamientos para establecer si es procedente o no interponer un recurso contra ese acto de autoridad. Si el juzgador advierte esa circunstancia, bueno, debe admitir excepcionalmente el amparo, aun y cuando no se agotare previamente el recurso que eventualmente fuere procedente. Y hay una controversia tremenda que se ha armado y que la Corte ha resuelto en la medida de lo posible a través de la jurisprudencia, y es el amparo tratándose de menores o incapaces. Ahí el principio de definitividad sigue rigiendo pese a que existan actos de imposible reparación que afecten a estas personas. Bien. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente ha establecido que cuando el acto de autoridad afecte a un menor o a un incapaz y la legislación que regula el acto
no suspenda por virtud del recurso ordinario la ejecución del acto, entonces el amparo será procedente de inmediato. Bien. Pero si el recurso es capaz de suspender el acto reclamado, entonces así se trate de un menor o un incapaz, quienes acudan al amparo tienen que promover previamente ese recurso, porque si no el amparo sería improcedente. Ha habido algunas críticas porque esa excepción al principio de definitividad opera tratándose de las violaciones procesales que se combaten en amparo directo. Esto es si me desechan una prueba, si la admiten a mi contrario una prueba, o cuestiones por el estilo que se dan durante un juicio. Esas, yo, si soy menor de edad, no tengo obligación de impugnarlas a través del recurso ordinario durante el procedimiento, sino que podré reclamarlas como violación procesal cuando reclame la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, aunque no se las hubiera yo combatido previamente. Hasta ese momento se puede combatir. Hasta ese momento. Sin embargo, aquí la crítica quizá al sistema legal es, pues evidentemente los menores de edad y las personas incapaces, que no tienen capacidad de ejercicio, dependen de un tercero para ejercer sus derechos. Entonces puede ser que estas personas terminen violándose sus derechos fundamentales por la negligencia, descuido o quién sabe qué otra razón, cometidas no por ellos, sino por sus representantes legales, sus abogados, sus apoderados, sus notarios, están en manos de estas personas. Entonces sí está delicado que eventualmente queden en manos de estas personas que los representan, y cualquier impericia que ellos cometan durante este procedimiento va a repercutir no en ellos, sino en la esfera jurídica de estas personas. Bien. ¿Algún otro principio que usted considere que, sé que hay muchos, pero algunos más importantes que otros para efecto de que los televidentes les quede claro cuáles son principios básicos en un juicio de amparo? Hay los llamados principios de estricto derecho que cada vez no es que se vayan atenuando. Por ejemplo, se ha dicho que el amparo en materia civil y el amparo en materia administrativa son amparos de estricto derecho, en contraposición con el amparo laboral y con el amparo penal, que impera la suplencia de la deficiencia de la queja. Sin embargo, ya con la tutela que en la actualidad rige a favor de los derechos fundamentales, aunque imperan todavía materias de estricto derecho, pues cada vez también el principio de suplencia de la deficiencia de la queja la vemos más presente en cualquier materia. Como también el tema del verdadero adversarial se presenta también ya en cualquier materia, por ejemplo en la penal, donde antes se veía solamente por la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del reo. Ahora incluso la víctima también es beneficiaria de este principio. Entonces este principio de estricto derecho ya, en mi concepto, aunque prevalece, se ha ido atenuando con el transcurso del tiempo. Ahora, con esta parte del control de convencionalidad que puedes y con el control difuso que puedes aplicar y desaplicar normas en beneficio de una persona, si yo, por ejemplo, veo que hay medios de defensa ordinarios, pero me fui directamente a un juicio de amparo, digamos, en ese sentido, si de todos modos existe la violación que se me está cometiendo a mis derechos como tal, yo como juzgador podría desaplicar esa parte de que no acudiste a esto, pero no importa, y voy a atender de fondo como tal el asunto del amparo, ¿o no se podría? Habría que ver el contexto exacto, porque se ha dicho mucho en la jurisprudencia a lo largo de los años que la suplencia de la deficiencia de la queja no es capaz o no tiene como alcance el pasar por encima de temas de procedencia. Si el amparo es improcedente, porque lo establezca la ley, esto es, no se cumplió con un requisito como al agotar previamente el recurso, o el amparo era extemporáneo, u otra causa de improcedencia que se actualice, eso impide al juzgador analizar el fondo del asunto. Por tanto, si la acción de amparo es improcedente, el juzgador de amparo ya no va a poder analizar la constitucionalidad del acto y menos va a poder inaplicar una disposición, a menos que ahora se permite a través de este nuevo sistema de amparo, a menos que el propio juzgador establezca o encuentre que la norma que rige a este juicio de amparo sea a su vez inconstitucional o inconvencional y oficiosamente lo pueda declarar para beneficiar al quejoso. Solamente en ese sentido, caso, para pasar por encima del tema de procedencia y aplicar el tema de suplencia de la queja. Aunque exista esa violación o que se queje esa persona de esa violación. Así es, pero si hay un tema de improcedencia no es posible suplir ordinariamente la deficiencia de la queja. Bien. Ahora, ¿cuál sería para todos los panelistas la finalidad propiamente del amparo? ¿Cuál sería como tal?
Digo, en una conclusión, básicamente. Para mí es restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental violado, así lo establece técnicamente la propia ley. Y aquí es importante destacar que todavía el amparo, en mi concepto, está diseñado bajo esa estricta fórmula. No tiene todavía el amparo los alcances, en mi concepto, como las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de reparación integral. Aquí solamente la reparación es en la medida en que exista materia para devolverle al quejoso el goce del derecho violado. Y hay un sinfín de causas que incluso motivan causas de improcedencia, como es el hecho de que el acto reclamado esté material y jurídicamente ejecutado. Bien. Para aquí los demás panelistas. Bueno, en el caso concreto, pues yo considero de que los efectos de las sentencias de amparo, como bien lo dice el magistrado, es restituir en el goce de sus derechos a los gobernados. Y también uno de los puntos que acaba de abordar, básicos, que tienen este tipo de efectos de las sentencias, es qué tan materialmente y jurídicamente pueden ser reparables esas violaciones. Yo me he dado cuenta de que hay muchas sentencias que inclusive han tenido que ser sujetas a un examen sobre qué tan viable puede ser el efecto de la sentencia de amparo para poderse ejecutar. Y eso a través de qué lo hacen, a través de un incidente que le llaman el incidente para precisar, definir y concretar los términos para ejecutar una sentencia de amparo. Eso a mí me ha ocurrido mucho en materia administrativa, especialmente cuando estamos hablando de casos donde se debe determinar alguna cantidad líquida en dinero que se debe restituir a un gobernado con motivo de una sentencia protectora. Especialmente cuando se trata de temas de responsabilidad de servidores públicos, especialmente cuando se trata de temas de procedimientos de separación o de remoción de servidores públicos en términos del artículo 123, apartado B, fracción 13, y ahí es donde realmente se pone a prueba qué tan efectiva puede ser una sentencia de amparo o qué tan no efectiva puede ser. Bien. Porque si no se ejecuta debidamente la sentencia de amparo o se llegan a desconocer derechos o haberes que un juicio de amparo se supone tuteló con la sentencia, pueden volverse también nugatorios los derechos de una persona. Bien. Ahora, entiendo que el juicio de amparo como tal, pues bueno, propiamente dice que es un juicio como tal. Y en todo juicio, pues debe de haber mi postura, la postura de la otra parte, pruebas y alegatos y una sentencia. Normalmente sería el procedimiento adecuado, ¿no? Como tal. ¿En el amparo existen pruebas? O sea, en los amparos, tanto el indirecto como el directo como tal. El amparo, como procedimiento judicial, reconoce estas formalidades esenciales del procedimiento reguladas en el artículo 14. Existe el principio de contradicción y de defensa. Sin embargo, en materia de pruebas está limitado. La propia legislación de amparo establece que en el juicio de amparo la regla general es que no procedan pruebas. ¿Por qué? Porque al tratarse de un acto definitivo, pues el Tribunal de Amparo lo único que va a hacer es juzgar el acto en la forma en que lo emitió la autoridad responsable. Si es materia administrativa, estrictamente hablando, un acto administrativo, pues va a analizar si la actuación de la autoridad administrativa se ciñó a su ámbito de competencia, si tenía facultades o no para llevarlo a cabo, o si se ajustó a lo que era la legislación aplicable al caso. Si es un procedimiento jurisdiccional, bueno, entonces el amparo por regla general va a proceder hasta el final. Si va a proceder hasta el final, quiere decir que las pretensiones de las partes que participaron en ese procedimiento ya quedaron definidas. Entonces en el amparo ya no van a ser necesarias, ya no van a ser procedentes esas pruebas, salvo cuando se alegue violación a la garantía de audiencia en el caso de los terceros extraños, que es cuando la ley de amparo reconoce la procedencia de las pruebas bajo el principio de que en el amparo solamente serán admitidas las pruebas cuando el quejoso no haya tenido oportunidad de ofrecerlas ante la autoridad responsable. Pero esto no significa violar el principio de preclusión, que si yo soy parte demandada en un juicio y se me olvidó o se me fue el término para ofrecer una prueba en ese juicio, no es posible que ahora en el juicio de amparo la pueda yo ofrecer bajo este principio. Exacto, o sea, ya no es posible, sino solo cuando imperó esa real imposibilidad jurídica, y esa se da ordinariamente o en la materia administrativa, o cuando la persona, el quejoso, no ha tenido oportunidad de participar en ese procedimiento del que emanó el juicio. Bueno, en esos casos es donde va a tener la oportunidad de ofrecer esas pruebas. Y en el amparo directo la regla general es que no hay pruebas, salvo para demostrar temas de temporalidad. Bien. O en algunas cosas verdaderamente excepcionales, pero el principio es que no. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos.
Bien, estamos de vuelta para iniciar este quinto bloque. Lamentablemente el tiempo aquí pasa muy rápido, pero pues bueno, son muchos conocimientos y bueno, un curso de juicio de amparo pues es algo que se lleva en mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que la parte de las pruebas quedó ampliamente platicado. Yo quisiera, después de obviamente de las pruebas, pues bueno, vienen los alegatos, viene una resolución. Esta resolución entiendo que puede ser una resolución para efectos, un amparo para efectos, o puede ser un amparo liso y llano. ¿Qué diferencia tendría estas dos figuras como tal? Ok, esta posibilidad se da siempre y cuando la sentencia de amparo declare la protección constitucional, porque también puede concluir en una negativa del amparo o en un sobreseimiento. Claro. Pensando que se concede la protección constitucional y que la sentencia queda firme, porque dependiendo también la vía en que se dicta es si queda o no firme, pero pensemos en una sentencia protectora firme. La jurisprudencia de la Corte ha definido qué se entiende por amparo liso y llano y el amparo para efectos. Y esto además de la mano de lo que es la cultura del foro litigioso también. Se entendía el amparo liso y a los jueces de distrito en alguna época no les gustaba el amparo para efectos. Decían, es que mi sentencia nada más establece evidencia la violación constitucional y se acabó. Pero no tengo por qué decir para qué fin se concede. O sea, no le preciso. No tengo por qué. Sin embargo, la nueva legislación de amparo, en consonancia con lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló, el amparo liso y llano es aquel que constriñe de manera completa a la autoridad responsable a actuar en un determinado sentido. Esto es, si es un procedimiento jurisdiccional, recordemos que la acción de amparo es una acción extraordinaria y por tanto no la rige la jurisdicción común. Bien. Por tanto, el juzgador de amparo no comparte la jurisdicción de la autoridad responsable en el caso de los procedimientos jurisdiccionales. Por tanto, el amparo para efectos es aquella remisión que hace el juez, el juzgador de amparo, para decir, no cumpliste, no valoraste esta prueba, concedo el amparo para que la valores, para que hagas todo esto. Y le da punto por punto aquellos aspectos que debe de cumplir la autoridad responsable. Si el amparo es para que la responsable valore una prueba, entonces con eso el tribunal de amparo le está devolviendo a parte de aquella jurisdicción que le es propia a la autoridad responsable. Entonces, con sus propias atribuciones, esta autoridad va a emitir y va a valorar la nueva sentencia, en la nueva sentencia va a valorar aquellas pruebas que omitió en la primera sentencia. Bien. Ahora, también el amparo liso y llano es aquel que se parece mucho a la nulidad administrativa, que existiendo un amparo liso y llano, se anule el acto de autoridad sin obligación de la propia autoridad de emitir uno en sustitución de aquel. En materia jurisdiccional, en el amparo jurisdiccional, eso no sería posible. Excepcionalmente no sería, lo ordinario es que no sea posible, excepcionalmente sí. ¿Sí? En materia jurisdiccional, ordinariamente, los amparos siempre van a ser para efectos y lo que vamos a medir simplemente es el nivel de vinculación que va a tener la autoridad responsable. Los lineamientos con los Exacto. Si la autoridad de amparo le dice, vas a dejar insubsistente, vas a dictar otra y vas a resolver de esta manera, estaríamos hablando para lo que la doctrina jurisprudencial es un amparo liso y llano, porque es de vinculación total. Bien. Pero si le devuelve parte de la jurisdicción que le es propia a la autoridad responsable, entonces estamos hablando de un amparo para efectos. Bien. ¿Algún comentario referente a...? Pues nada más complementando lo que dice aquí el señor magistrado. Yo he visto, por ejemplo, que en materia jurisdiccional, como bien lo dice el magistrado, la verdad es de que es muy raro que se dicte un amparo liso y llano, pero sí se han llegado a dar. Por ejemplo, en la materia penal, yo he llegado a ver casos en donde se decreta que hubo un efecto corruptor dentro del procedimiento penal y al momento de que dictan la sentencia de amparo es lisa y llanamente. ¿Para qué? Para que ya el proceso ya se anule por ese efecto corruptor, porque dejó sin defensa al imputado. Y ellos, digamos, con su jurisdicción ya marcan todas las reglas, totalmente. No, simplemente dicen, se ampara lisa y llanamente, gires el oficio a la autoridad con la sentencia por los medios más expeditos que en derecho correspondan para que den cumplimiento, y el cumplimiento es, déjalo libre. Bien. Ahora, tenemos obviamente dentro del amparo pues lo que se llama la jurisprudencia, que es una fuente de derecho como tal, ¿no? De la jurisprudencia, bajo la óptica del Poder Judicial de la Federación, ¿qué podríamos señalar? La jurisprudencia tenemos que verla de dos aspectos, a nivel doctrinario y a nivel legal.
Bien. A nivel doctrinario, la jurisprudencia son todas aquellas sentencias que pronuncian todos los juzgadores. Bien. Ese es en el aspecto meramente doctrinario. En el aspecto legal, la jurisprudencia mexicana está sujeta a diversas reglas previstas precisamente, las más conocidas en la ley de amparo. Pero, por ejemplo, los tribunales administrativos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y diversas autoridades jurisdiccionales crean su propia jurisprudencia. Y el nivel de obligatoriedad, esto es, de cuándo se tiene que observar esa jurisprudencia o a quién rige, es dependiendo del órgano que la emite. Y en este sentido, la jurisprudencia que rige para todas las autoridades jurisdiccionales y ahora también de alguna manera administrativas del país, es aquella que emite el Poder Judicial de la Federación, ya sea en los juicios de amparo o en los procedimientos de los que resulta competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este caso tenemos dos vertientes muy conocidas, que es la jurisprudencia por unificación de criterios o la llamada jurisprudencia por contradicción, que se da ante dos o más criterios respecto de un mismo tema, dos o más criterios distintos que se emiten por los tribunales, y entonces un órgano de contradicción o de unificación es el que resuelve la controversia para establecer cuál es el criterio que va a regir en carácter de jurisprudencia. Y la jurisprudencia por reiteración, que es aquella en donde se requieren cinco sentencias en el mismo sentido respecto del mismo tema, emitidas por el mismo órgano jurisdiccional. En materia de amparo, los únicos entes capaces de establecer jurisprudencia son los tribunales colegiados de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o en salas. Bien. ¿Algún comentario de este lado? Pues también mencionar de que, como bien en alcance a lo que dice el señor magistrado, de que la jurisprudencia la pueden emitir muchos órganos, sin embargo, la de mayor valor dentro de toda la República Mexicana es la emitida por el Poder Judicial de la Federación y en sobremanera la emitida por la Suprema Corte, ya sea actuando en pleno o en salas. Por eso es de que inclusive vemos que hay sentencias de los tribunales, tan solo de lo contencioso administrativo o Tribunal de Justicia Administrativa, donde apartándose inclusive de los criterios que ellos tenían antes emitidos en sus salas superiores, o en su sala superior mejor dicho, lo que hacen es simplemente adoptar el criterio del Poder Judicial de la Federación porque les resulta vinculante. En el caso del Supremo Tribunal Militar, ha llegado a darse el caso de que simple y llanamente dicen el Poder Judicial de la Federación, siendo esta jurisprudencia, la aplico. También a pesar de su la naturaleza. jurisprudencia, también veo que también ya las cortes internacionales emiten jurisprudencia. ¿Esa también ya la podemos invocar? Cuando son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una jurisprudencia derivada de la Contradicción 293 de 2011, donde se dice que es obligatoria y vinculante en todos los órganos de la República Mexicana. Bien. Ahora, esta figura de la apariencia del buen derecho, ¿qué es, magistrado? Porque esta parte, sí, a los televidentes van a decir, ¿cómo que apariencia del buen derecho? La apariencia del buen derecho es una figura que surge de las medidas cautelares en materia mercantil ordinariamente desde tiempos muy añejos. Se adapta al juicio de amparo a través de la suspensión del acto reclamado, que finalmente comparte la naturaleza de ser una medida de tipo cautelar. ¿Qué es esto? Bueno, toda medida cautelar se decreta sin garantía de audiencia de la parte contraria. Esto es antes de que yo escuche en defensa a aquella persona a la que le va a afectar la medida. En este caso, al tercero interesado, que es quien quiere ejecutar el acto reclamado y quien le interesa que prevalezca, pues por el momento va a ver que no va a poder ejecutar ese acto por virtud de la suspensión sin que él haya intervenido en esa declaratoria de parte de la autoridad de amparo. Y significa que el Tribunal de Amparo o el órgano competente para conocer de la suspensión, que también en amparo directo son las autoridades responsables, tiene que analizar el acto para que en un juego de probabilidades establecer si es verdad lo que me está diciendo el quejoso y el acto reclamado resultar inconstitucional, qué tanto peligro en la demora existe o no para que yo suspenda o no la ejecución del acto. Esto es, si a mí me reclaman la falta de emplazamiento a un juicio y me van a lanzar de este inmueble que yo digo que es de mi propiedad y traigo el documento con el que indiciariamente acredito el derecho que tengo sobre el inmueble, el juez de distrito lo que va a valorar es en apariencia del buen derecho. Me está alegando violación a su garantía de audiencia, esto es que no fue escuchado y no se pudo defender en juicio previo a esta orden de lanzamiento. Si eso llegara a resultar cierto, yo no puedo avalar en este momento que a esta persona se le prive de su derecho de posesión
de este inmueble sin que previamente haya sido escuchado en juicio. Entonces, de una manera muy rudimentaria, claro, es mucho más técnico, pero de una manera muy rudimentaria es como funciona este principio. Tiene que ver la suspensión como tal y tendría que ver para que ustedes valoren. Atento a la materia de la violación que se está alegando en el amparo. Bien, bueno, todo esto pues se traduce ya después en una resolución, y contra esas resoluciones en el juicio de amparo, ¿qué recursos son los que podemos adoptar como tal? Contra esa resolución de suspensión, pues habrá que ver quién la emitió, si es en amparo directo, si es en amparo indirecto o qué tipo de resolución. Si es una de amparo directo que la emite la responsable, recurso de queja. Bien. Si es en amparo indirecto y es la provisional, recurso de queja. Si es la suspensión definitiva, recurso de revisión. En el juicio de amparo se reconocen oficialmente ya en esta nueva legislación 4 recursos. Bien. Que son la revisión, la reclamación, la queja y ahora también el recurso de inconformidad. Este recurso de inconformidad es legalmente de nueva adquisición, aunque ya existía en la anterior. Bien. Pero solo como incidente. Bueno, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema da para mucho más, pero lamentablemente, pues bueno, aquí el tiempo se nos ha agotado. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, alguna plática que desee sostener en torno al tema del programa que hemos platicado, yo le pediría que nos marque. Aparecen en pantalla los datos de una firma legal, donde con gusto tomaremos la llamada, nosotros sí contestamos y bueno, los canalizaremos con algunos de los panelistas que hoy nos acompañaron en este programa, para que se atiendan estas cuestiones, porque existen dudas, siempre van a existir dudas y comentarios que desean realizar, ¿no? También les recuerdo mucho a los televidentes el que pueden ustedes sintonizarnos acudiendo a las redes sociales. En YouTube estamos bajo el nombre Justicia para Todos, donde ustedes pueden ver totalmente en esta plataforma todos los videos que o todos los programas que se han transmitido a lo largo ya de 2 años y medio de este programa, que es Justicia para Todos. Repito, Justicia para Todos en la plataforma de YouTube, y déjenos sus mensajes, porque todo esto nutre mucho a quienes desean que invitemos, a qué temas desean que abordemos. Todo esto hace que sirva más este programa para todos ustedes. También nos encontramos en las redes sociales, en el nombre de Twitter, en el nombre de Facebook, bajo el nombre Justicia para Todos TV. En estos 2 lugares nos encontramos, Twitter y Facebook. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy en este programa, a la producción por hacer posible el mismo, y agradecerles a ustedes, televidentes, a ustedes que nos han sintonizado, que nos han seguido a lo largo de este programa. Espero que nos sintonicen la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos, y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.